Acababa de terminar Creature Commandos, había preparado el guión de este video y cuando estaba todo listo para ya por fin hacer este video, me sacaron la muela del juicio. Así que en ese lapso de reposo aproveché el tiempo para escribir ideas, avanzar videos, terminar el video de la filosofía de Spider-Man, platinar videojuegos, leer cómics y viendo que tenía todo el tiempo libre del mundo, me senté, prendí el televisor y vi Creature Commandos por segunda vez. Y lo reitero, es una puta belleza. La fórmula de James Gunn que se vio presente desde Guardianes de la Galaxia hasta Peacemaker hace acto de aparición de nuevo. Y aunque haya usado mucho ese recurso, sabe manejarlo. ¿Y saben cómo lo hace? Usando ese lenguaje visual para aplastar los sentimientos del espectador. Usa una serie de planos y encuadres que enfatizan la vulnerabilidad de los personajes. Este recurso narrativo en la historia permite que, al avanzar hacia cada episodio, logres haber generado empatía por cada uno de ellos. Y que al ser un grupo desconocido, el espectador al final los termines amando. ¿Es posible encariñarse con un robot que mata nazis en menos de 30 minutos donde te duela cómo lo han hecho trizas? G.I. Robot es la primera inteligencia artificial creada para la Segunda Guerra Mundial, programado para un solo propósito: aniquilar a los nazis. Acabada la guerra, su propósito era inútil. Lo usaron para estudiarlo y cuando ya tenían todo de él, lo desecharon. Fue encarcelado por un asesinato contra neonazis y acabó pasando muchos años en prisión. ¿Sientes pena al saber que un robot que puede ser algo más no pueda romper su código, no tiene moral y está perdido en un pasado al que no volverá? La guerra terminó y su único propósito seguirá siendo matar nazis. ¿Cómo carajos este tipo logra hacer esto con personajes desconocidos de los cómics? Ha hecho episodios hermosos en esta serie. Diría que lo más irrelevante es la trama principal. Es un conflicto que se resuelve rápido. No por nada la historia entró en 7 episodios. Creature Commandos se hizo para que quede claro lo bueno que es James Gunn escribiendo sus personajes. Porque lo importante aquí es conocerlos y me saco el sombrero ante él. En The Suicide Squad la mayoría del equipo eran humanos sin contar a King Shark, mostrando cómo los trataron desde su punto de vista. Suicide Squad hizo algo mal desde un inicio y aquí Gunn se burla de ello. En Creature Commandos nos muestra cómo por culpa de los humanos las criaturas están como están. Weasel no mató a esos niños, fue la policía y por culpa de alguien que interpretó mal las cosas. Él se estaba divirtiendo porque se sentía querido. Nina simplemente era abusada por ser diferente y pese a los intentos de su padre para que ella pueda vivir una vida feliz, esta no encaja. Al escapar y aparecer como una amenaza pública, la capturan y le disparan a su padre. Dr. Phosphorus o Alexander Sartorius trabajaba en Ciudad Gótica buscando la cura para el cáncer con elementos nucleares. Al no contar con dinero, le pide a un mafioso que pueda financiar su proyecto. Este lo hace, pero Alexander, con miedo de que usen sus resultados para hacer armas, les da un resultado falso. Ellos se dan cuenta y matan a su familia. Intentan hacer lo mismo con él, metiéndolo en la máquina que él mismo creó, convirtiéndolo en un hombre radiactivo. The Bride y Frankenstein es una pareja alocada. Eric se sentía solo, así que le pidió a Victor una novia. Al nacer, Eric no entiende que la novia debe pasar por todo un proceso de adaptación y ya quiere empezar a vivir su historia de amor. Y cuando lo hace, Bride le tiene miedo. Victor hace que Bride aprenda cosas nuevas, pero este se vuelve loco y termina acostándose con su hija. Eric al ver esto mata a Victor, cosa que hace que Bride lo odie más y esta huye de él. Eric termina herido y es encontrado por una señora que lo cuida como si fuera su hijo. Cuando está completamente curado y Eric se tiene que ir, puedes apreciar a cada uno de los personajes. Como nuevo inicio del DCU se sintió raro. No es un borrón ni cuenta nueva, sigue habiendo referencias, pero eso sí, solo a los productos de Gunn. No se tiene muy claro esto, pero sí hay algo en lo que podemos confiar. Sí hizo algo maravilloso con muchos personajes desconocidos en Marvel y ahora en DC, ¿cómo no hacerlo con el Hombre de Acero? You wanted monsters. You got monsters.